Bienvenidos una vez más. Estamos en este estudio panorámico del Antiguo Pacto. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí, bueno, nunca lo había dicho, creo que sí lo había dicho, pero estos estudios se graban aquí delante de una gran audiencia que tenemos frente a mí, en la Iglesia Bautista Emanuel de Manasa. Así que gracias también por seguirnos y agradezco a todos los hermanos que fielmente vienen cada semana al estudio. Y estamos en la recta final estudiando ya los últimos profetas, los que llamamos en nuestra Biblia cristiana los profetas menores. Y hoy vamos a estudiar a el profeta Miqueas, un gran profeta que apareció por el siglo VIII antes de Cristo. Miqueas, su nombre es muy peculiar. De hecho, en la Biblia vemos como 14 personajes con el mismo nombre. Y como yo siempre les he dicho, hermanos, aún los nombres que Dios usa y aún para sus siervos tienen relación con lo que ellos comparten, con su ministerio, con lo que ellos han escrito también en sus profecías. Y vamos a estudiar a este pequeño libro, aunque no es tan pequeño, consta de 7 capítulos del libro de Miqueas. ¿Sí? Así que pues venga conmigo, tenga su Biblia abierta y vamos a ver algunos aspectos de este gran personaje que, por cierto, dentro de los profetas menores es muy apreciado por su literatura, a pesar de que Miqueas, como vamos a ver, era de clase humilde, muy diferente como Isaías. Así que pues vamos primeramente a ver su nombre, como siempre lo vemos. Ahí está su nombre en hebreo y en español. Su nombre, Micayahu. ¿Saben lo que significa Miqueas o Micayahu? A ver, yo lo he dicho algunas veces. Si usted ha retenido lo que he dicho, a ver, les doy una recompensa. ¿Quién como Jehová? Muy bien, mi querido Nelson, así es. El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Ahí está, miren, si ustedes hubieran visto sus notas, ¿no? Ya hubieran adivinado. Mikamoja Elin Adonai. ¿Quién como nuestro Dios Elohim? ¿Sí? Pero Micayahu es ¿quién como Jehová? Y él era natural de Moreset, en un pequeño pueblo a 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén, cerca de la ciudad de Gad. Inclusive a veces se le llama Moreset Gad, cerca también de la ciudad de Laquis. Y Gad, recuerde que Gad era una de las ciudades principales de los filisteos, en lo que actualmente es la franja de Gaza, en la costa del Mediterráneo de Israel. Y pues Moreset era un pueblito, pero estaba bien ubicado entre los caminos que conducían hacia el norte de Israel y hacia Egipto. Entonces era un pueblito de paso, por así decirlo. Pero Miqueas era un hombre de campo, como ustedes pueden ver aquí en el mapa. Jerusalén la tenemos aquí y aquí quedaba Moreset, cerca de Kiriat Gat. ¿Sí ve? Y todo esto era la zona de los filisteos. Asdod, si ustedes recuerdan, Askelón también era ciudad de los filisteos. Y pues de aquí, de este pueblito, era nuestro profeta Miqueas. Ahora, el tiempo en que profetizó Miqueas, según los eruditos, Miqueas profetizó entre el año 740 al año 690 a.C. y fue contemporáneo del profeta Isaías. Y durante los reyes Jotán, Acaz y Ezequías en Judá. De hecho, lo dice el primer versículo del libro de Miqueas, ¿no? Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, vemos que Miqueas era natural del reino del sur, pero su ministerio profético abarcó al norte y también a Judá. Y de hecho vamos a ver algunas de esas profecías que se cumplieron poco tiempo después de que el profeta lo mencionó. Miqueas fue contemporáneo de algunos otros profetas como Oseas y de los reyes Pecaía
Peca y Oseas en Samaria o Israel en el reino del norte. Recuerden que en ese tiempo Asiria estaba siendo prominente y estaba invadiendo hacia el oeste a lo que siempre le llamamos la media luna fértil. No, déjenme volver acá al mapa, ¿sí? Toda esta zona de lo que era la Mesopotamia y toda la costa aquí pegada al Mediterráneo, ¿ok? Entonces, y el reino del norte fue el primero en ser asediado. Ya vamos a ver eso más adelante también. Entonces, vemos en este mapa la fecha del profeta Miqueas, aproximadamente aquí, 740 al 690, cuando estaba la crisis asiria, ¿no? Estaba la caída del reino del norte que ocurrió en el 722 a.C. y ya después también profetizó la caída del reino del sur Judá que ocurrió en el año 586. Entonces, esta es la fecha del profeta Miqueas y ahí están los mapas del reino del norte y del sur y vemos los reyes que gobernaban en tiempos de Miqueas. En el reino del norte estaba Pecaía, Peca y Oseas, y en el reino del sur estaban Jotán, Acaz y Ezequías, los reyes. Ahora, ¿le llama la atención algo ahí? Lo que yo siempre les he dicho. Los nombres, no solo una persona se llama con ese nombre. Muchas personas, y como ustedes pueden ver aquí, Oseas, este no es el profeta Oseas. Este fue el rey del norte llamado Oseas. ¿Ok? Y el nombre Miqueas también es muy conocido, era muy peculiar por el significado y algunas personas también se llamaban con ese nombre. La fecha, como ustedes pueden ver, en que Miqueas ministró es el 740 al 690 aproximadamente siempre. Y como ustedes pueden ver en este orden cronológico de los profetas, Miqueas fue contemporáneo del profeta Oseas, ¿sí? De Isaías y posiblemente de Amós, ¿ok? Algunos creen que sí fue contemporáneo de Amós también. Y también vemos en este mapa lo de los profetas, como le dije. Oseas, Isaías, Miqueas y posiblemente Amós, que no lo he puesto ahí, porque es un poquito difícil de colocar la fecha y asegurarse de que fue realmente contemporáneo con el profeta Amós. ¿Okay? Otro punto importante es que existen muchos pasajes del libro de Miqueas que son similares en Isaías. Por ejemplo, en Miqueas 4 del 1 al 5, abra su Biblia para verlo. Es prácticamente muy similar o similar a Isaías 2 del 2 al 4. Isaías 2 del 2 al 4. Miren lo que dice en Miqueas. Voy a leer primeramente Miqueas 4 del 1 al 5. Dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Ahora mire lo que dice Isaías 2, 2 y 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Sí ven la similitud del pasaje? Ahora, esta es una profecía futura cuando Jerusalén, Israel va a ser restaurado, cuando Cristo Jesús venga a reinar. Y la capital del mundo, ¿cuál va a ser cuando Cristo venga a reinar? Jerusalén. Y allá correrán todas las naciones. Por eso le digo, si usted no conoce Jerusalén, no se preocupe, que en el milenio todos vamos a ir para allá. Estamos, así que no hay problema por eso. Estamos. Ahora, como tiene pasajes similares, por eso a Miqueas se lo llama como el Isaías en miniatura, o el mini Isaías, o comúnmente llamado el pequeño Isaías. Isaías vemos que es un libro extenso, 66 capítulos. Claro que vamos a ver también en un momento la diferencia entre Isaías y Miqueas, abismal, pero igualmente Dios lo usó en gran manera. Y eso es un ejemplo también para nosotros hoy en día. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Otro punto importante en Miqueas. El profeta Jeremías menciona a Miqueas y lo conecta con el reinado de Ezequías en Jeremías 26:18. Vamos a leerlo para confirmar. Entonces, al ver que otros profetas mencionan a Miqueas, entonces, ¿qué es lo que quiere enseñarnos esto? Que Miqueas realmente existió, no es un mito, no es un cuento, no es una leyenda, como vimos en el caso de Jonás también. Jonás fue mencionado por nuestro propio Señor Jesucristo. En Jeremías 26:18 dice literalmente así: Miqueas de Moreset, ¿sí ven? Profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. ¿Se dan cuenta? Muchos años después, Jeremías confirma la veracidad de Miqueas. Y lo más importante, nuestro Señor Jesucristo menciona a Miqueas. ¿Ok? En Mateo 10, 35, 36. Mateo 10, 35, 36. Dice así: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ese texto literal que el Señor menciona aparece en Miqueas 7:6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Sí ven? Entonces el Señor Jesucristo menciona un pasaje de este fascinante libro de Miqueas. ¿Ok? Otro aspecto importante de Miqueas, que el tema general. ¿Cuál es el tema general? ¿Cuál creen que es el tema general? A ver. ¿Por qué Dios levantaba profetas? Porque había pecado. Siempre el tema general va a ser pecado, juicio por el pecado, ¿sí? Pero también es consolación de Dios. Es muy interesante este libro de Miqueas, ya vamos a verle por qué le voy a decir eso. Porque generalmente todos los profetas hablan de juicio. Pero Miqueas habla de juicio y consolación, y más de consolación que de juicio. Ya vamos a ver por qué. En donde vemos las profecías de juicio contra Israel y Judá, donde los mensajes van dirigidos a Samaria y a Jerusalén. ¿Qué eran Samaria y Jerusalén? Las capitales de ambos reinos. ¿Y qué eran esas capitales? ¿Qué pasa aquí en Washington, D.C.? Se toman decisiones importantes que influyen a toda la nación. Entonces, por eso los mensajes iban a las capitales de ambos reinos como centros de influencia a la nación. Todas las decisiones que se tomen aquí en Washington, ¿a quiénes influyen? A toda la nación, a todo el pueblo de Estados Unidos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, otro aspecto
es que el tema básico es que el obligado resultado de la fe salvadora, lo que dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Miqueas decía lo mismo 800 años antes de Santiago aproximadamente, ¿no? El resultado de mi fe salvadora debe ser la justicia social y la santidad práctica basada en la justicia y la soberanía de Dios. Miqueas estaba indignado de ver la injusticia que reinaba no solamente en Judá, sino también en Samaria. Había explotación al pueblo, había injusticia social, ¿sí? Y como no existía ese resultado de la obediencia, ¿sí? Los dos reinos estaban destinados a que, si no hay obediencia, ¿qué hay? Desobediencia. ¿Y qué trae la desobediencia? Castigo. Entonces estaban destinados a experimentar la ira de Dios. Y es interesante, hermanos, ver cómo el pueblo de Israel era tan duro de corazón, que Dios no solamente levantaba un profeta, como ustedes pueden ver, aquí hubieron prácticamente, en el periodo de un siglo, por así decirlo, hubieron 4 profetas, pero el pueblo es duro de corazón. Y como no obedecen, entonces vienen y experimentan el castigo, la ira de Dios. Ahora, ¿qué usaba Dios para castigar a su pueblo? ¿O a quiénes usaba Dios? A los paganos. Y aquí vemos que Asiria fue el instrumento de la vara de Dios. Asiria es la potencia extranjera prominente como la vara de ira del castigo de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? Por eso Jonás no quería ir allá. Siempre vemos eso. Fueron castigados por todos los pueblos enemigos, por los filisteos, por los amonitas, por los moabitas, por los edomitas, por los sirios, por los egipcios, por los amalecitas, los asirios, los babilónicos, después por los persas, después por los griegos, después por los romanos, después por todo el mundo prácticamente, porque por todo el mundo los botan a los hijos de Israel, ¿sí o no? Pero como siempre, hermanos queridos, ahí vemos la misericordia de Dios, concluye con promesas de gloria futura. ¿Con quién? Con el Mesías y su justo reinado. Y aquí vamos a ver la diferencia. Ese era el imperio asirio, perdón, antes de que pase por alto. Asiria era aquí, ¿se acuerdan? La capital Nínive. Y se fue expandiendo hacia el este, pero más hacia el oeste. Porque esto era bien peleado siempre. Recuerden que prácticamente este es el lugar de conexión para todos los continentes. Para ir para África se pasaba por aquí. Para ir para Medio Oriente se pasaba por aquí. Para ir para Europa se pasaba por aquí. Para ir para Asia se pasaba por aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, y se extendió hacia Egipto. Otro aspecto es que a pesar de que Miqueas era del campo Moreset de Gad, era un pueblito, su literatura es una de las favoritas entre los profetas menores. Muy diferente a Isaías. Isaías era de la alta alcurnia, por así decirlo, de la alta sociedad. De hecho, Isaías fue consejero de algunos reyes. Tenía muy buena posición social, política y económica Isaías. A diferencia de Miqueas, que era un campesino, no era preparado mucho en letras, pero sin embargo su literatura es muy exquisita, es personal, es estricta, es conmovedora, es tierna y es como un narrador de crónicas de guerra, como así decirlo, ¿me entienden? Un cronologista. A pesar de que él vivía en el campo y veía las injusticias que se le hacía a la gente de clase baja. Él las puso con voz en cuello, las expuso. ¿Ok? Otro aspecto en Miqueas es que de los 7 capítulos que tiene Miqueas, los 3 primeros capítulos, del 1 al 3, hablan de ¿qué?
hablan de juicio. Los 3 primeros capítulos. Pero interesantemente, los 4 capítulos restantes, del capítulo 4 al 7, ¿de qué hablan? Hablan de restauración. ¿Qué nos muestra ahí el Señor? Que Dios siempre es un Dios justo, un Dios amoroso, ¿sí? Porque como Marción, un hereje, uno de los grandes herejes del primer siglo, no creía en el Dios del antiguo pacto. Decía, ese Dios es malo, ese Dios es muy vengativo, ese Dios es muy sanguinario. Y de ahí nació el marcionismo. Entonces, Marción adulteró el evangelio de Lucas, ¿no? Para hacer ver que Dios todo es amor, 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 amor. ¿Me entiende? Y hoy en día no pasa lo mismo. ¿Existe el marcionismo hoy en día? La herejía de Marción todavía existe. Creen que Dios, no te preocupes, Dios es amor. Sí, pero también Dios es fuego consumidor. Dios no tendrá por inocente al culpable. La paga del pecado es la muerte. Y vemos que aún Dios usa a los paganos para castigar a sus propios hijos. ¿Estamos? Pero siempre lo maravilloso es que va a haber una oportunidad. Hay oportunidad de arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, ¿qué va a haber? Va a haber restauración. Y siempre la ha habido y la habrá siempre. ¿Ok? Otro aspecto. Entre las predicciones que Miqueas tiene en este libro, ¿sí? Está la caída de Samaria por los asirios, como ustedes pueden ver en la ilustración, ocurrida en el año 722 a.C., aproximadamente unos 20 años después de su profecía. Interesantísimo, ¿no? Otra de las profecías o de las predicciones fue la caída de Jerusalén. ¿Por mano de quién? ¿A quién Dios usó aquí? A Nabucodonosor. ¿De dónde era Nabucodonosor? ¿Salvadoreño? ¿Mexicano? ¿Ecuatoriano? ¿Cuál era el imperio de él? Babilonia, correcto, muy bien. Después también Miqueas predice la cautividad. Fueron llevados cautivos, 70 años cautivos, ¿ok? Y también predice, ¿qué cosa? Miqueas 5:2. El nacimiento del rey Mesías. ¿Sí? ¿En dónde iba a nacer el rey Mesías? Aquí está, Belén. A 8 kilómetros, aunque actualmente ya está pegado Jerusalén con Belén, ¿ok? Ahí iban a nacer Mesías. Entonces vamos a la hojita. Ustedes pueden poner las predicciones de Miqueas. La caída de Samaria, número 1. Cumplida en el año 722 a.C. Después, la destrucción de Jerusalén, cumplida en el 586 a.C. La cautividad babilónica de Judá y su retorno también. Y ahí están las fechas del cumplimiento. Y el nacimiento del rey Mesías, ¿en dónde? En Belén. Y tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña de todas. ¿Ok? De ahí, ¿no? Saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Quién es ese? El Mesías, el Dios encarnado. ¿Ok? Ahora, como en todo libro de la Biblia vemos al Señor Jesucristo, ¿cómo creen que aquí aparece el Señor Jesucristo? El gran ¿qué? Mensajero. ¿Qué trae qué? Consolación. ¿Qué trajo el Señor Jesucristo en su primera venida? Ahí lo dice, consolación. Trajo el perdón, trajo la salvación. Pero cuando venga en su segunda venida, ¿qué va a traer? Juicio, correcto, Vilmita. Va a traer juicio, correcto. Entonces vemos al Señor Jesucristo como el gran mensajero que trae consolación y juicio. Ya trajo la consolación. Está dando consolación ahora. Pero llegará el día en que Él viene a juzgar con vara de hierro. ¿Ok? Estamos. Ahora, he hecho 2 divisiones del libro de Miqueas.
Y la primera división que he hecho es en base al significado de su nombre. ¿Qué significaba Miqueas? ¿Quién como Jehová? Muy bien. Mi es pregunta en hebreo. ¿Quién? Es mi. ¿Quién? Mi. Mi kamoja elin Adonai. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Ok? O Elohim en este caso lo que nombré. Ahora, la primera división, los dos primeros capítulos, es ¿quién como Dios en testificar? El Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, dice Miqueas. Entonces Dios les está testificando. ¿Y a quién usa Dios para testificarles? A su profeta, correcto, muy bien. En la segunda división, el capítulo 3 solamente, ¿quién como Dios en reprender y castigar? Siempre Dios ha reprendido y castigado el pecado. No hay acepción de personas para el Señor en ese caso. Capítulos 4 y 5 vemos quién es como Dios en profetizar y consolar. ¿Sí ven? ¿Quién más como nuestro Dios, no es verdad? Que nos consuela. ¿Sí? Nos ha dado profecías, se han cumplido para que creamos. Le ha dado sus promesas para consolarnos. Amén. Nos ha dado su Santo Espíritu también para consolarnos. El capítulo 6, ¿quién como Dios en sanar? ¿Quién más? Solo Dios. Yahvé Rafa, nuestro Dios sanador. Y el capítulo 7, ¿quién como Dios en qué? En perdonar. Que echa nuestros pecados al fondo de la mar y nunca se acuerda de ellos. ¡Wow! Miren, tremendo. El ser humano se acuerda o no se acuerda de lo que hace, ¿no es verdad? Y si alguien nos hace algo, no siempre nos acordaremos, ¿no es verdad? Pero lo fascinante de nuestro Dios que dice, Él se olvida. ¡Wow! ¿Ok? Y también he hecho otra división porque hay un llamado de atención en el libro de Miqueas. También podemos dividir el libro de Miqueas de acuerdo al llamado de atención que hace Jehová con la palabra oíd. Y el primero está en los capítulos 1 al 2. El primer llamado, oíd pueblos todos. Oíd pueblos todos. Miqueas 1:2. Está atenta tierra y cuanto hay en ti. Toda la humanidad. Atiendan. Dios está hablando. Dice ahí. El otro, oíd, salud. Lo vemos exclusivamente en los capítulos 3 al 5. Ahora va dirigido más específico. Oíd, príncipes de Judá e Israel. ¿Estamos? Y el otro oíd aparece en el capítulo 6 al 7. Oíd, reinos de la tierra y pueblo mío. Ahí nos habla a nosotros. ¿Ok? Entonces ese es el bosquejo. Y vamos a ver rapidito los 7 capítulos que vemos aquí en Miqueas. Capítulo 1 vemos la introducción y el carácter humilde del profeta. ¿Por qué digo eso? A ver, ¿por qué digo que Miqueas era humilde? Miren lo que dice el primer versículo. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en día de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. ¿Por qué vemos ahí, de acuerdo a ese versículo, que Miqueas era de un estatus social muy humilde, muy bajo? Yo ya lo he dicho anteriormente. Porque no se nombra los padres de él. Porque no se nombra a los padres, correcto, hermano José. ¿Sí ven? No se nombra a los padres. En el libro de Jonás vimos que vino palabra a Jonás, hijo de Amitai. ¿Sí ven? Jonás, como deducimos en el estudio de Jonás, tenía una posición más o menos porque pudo comprar pasaje, ¿no? Desde Jope hasta Tarsis, imagínense. ¿Ok? Aunque lo compró one way, solo de ida, ¿no? Pero perdió todo su pasaje porque el Señor lo regresó. Ok, bueno, entonces vemos
en el primer capítulo, en Miqueas, la introducción y el carácter humilde del profeta. Vemos palabras de juicio contra Israel y Judá de los versículos 2 al 5. Y habla de la rebelión y todo eso. Y de los versículos 6 a el versículo, eso no lo puse, hasta el final, el versículo 16. Sorry, pueden poner ustedes ahí. Da la predicción de la destrucción de Samaria, que llegará hasta las puertas de Jerusalén. ¿Por parte de quién? De Asiria. La misma que se cumplió unos 20 años después. Eso es de los versículos 6 al 16. Pueden aumentarle que ahí, error de la secretaria, se los comió. ¿Ok? Entonces, del 1:6 al 16 habla de la predicción de la destrucción de Samaria, que llegará hasta las puertas de Jerusalén. Se cumplió unos 20 años después, en el año 722. Recuerda, mija, que hablamos de que Miqueas empezó su ministerio por el 740, por ahí, ¿ok? Al 722 pueden ser 18 años, pero pues les digo aproximado. Siempre, hermano, en mi opinión muy personal, y creo que es muy válida, cuando damos fechas, todo es aproximado. Yo no creo que nadie tiene por decir, la autoridad o dogmática de decir tal día, tal hora, porque yo he escuchado a comentaristas que dan hasta el día de la semana que ocurrió. Y dije, wow, ¿y cómo sabía que era martes? Si en ese tiempo no existían los días de la semana. Bueno, ok, estamos. ¿Qué más vemos? En capítulo 2 vamos a ver las razones del juicio. La injusticia social, la corrupción, la falta de santidad. Y ahí está lo que decía, la invasión de Samaria, la destrucción de Samaria por los asirios en el 722. Y también en el capítulo 2 vemos la injusticia, era razón de la destrucción de Samaria. La injusticia social, la corrupción, la falta de santidad y el rechazo a los profetas. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Había opresión al pueblo. Pero hoy en día eso no ocurre, ¿no es verdad? Es lo que más ocurre hoy en día. Injusticia social. ¿Ok? Y también vemos, hermano, el rechazo a los profetas de Dios. Miren el versículo 6 de Miqueas 2. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. ¿No sucede hoy en día lo mismo? La gente no quiere escuchar palabra de Dios que les exhortan, que les llamen la atención, ¿no? Para que no les dé vergüenza. Miren lo que dice el versículo 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. Me llamó mucho esto. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Hoy en día, ¿qué hacemos con los niños? ¿Qué les enseñamos? ¿Les enseñamos canciones de Dios? ¿Alabanzas? No, el Patito Juan ya está fuera de moda, ¿no? ¿Qué les enseñamos? ¿Qué escuchan nuestros niños? ¿Alabanzas o canciones del mundo? Miren, hermano, por eso Dios castigó a Samaria. Dice claramente, a sus niños quitaste mi perpetua alabanza. Y en el 11 dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Entiendes lo que quiere decir eso? O sea, al que te profetiza cosas buenas, sí, toma, bebe, no hay problema, ¿no? Dios es amor y no te preocupes, ¿no? Dios es bueno y estamos en la gracia y tú eres una princesa de Dios, tú eres un príncipe de Dios, haz lo que te dé la gana. Esos son los profetas que son oídos hoy día, los líderes que son grandemente oídos.
Pero palabra de Dios no quieren, ahí lo dice. Esos serán sus profetas, Señor, ¿ok? Háganle caso a ellos. Es lo que Dios irónicamente habla a través de Miqueas, ¿ok? Entonces, y el rechazo a los profetas de Dios para escuchar a los falsos profetas. Pero ahí viene lo maravilloso, hermano. En el versículos 2 y 13, a pesar de que Dios denuncia todo eso, siempre vemos a ese Dios amoroso. Desde Génesis a Apocalipsis, ese Dios de amor, de misericordia, el Dios de las oportunidades, que le dice al ser humano su pecado, le dice a su pueblo para que se arrepienta, porque es lo mejor para ellos. ¿Ok? Y la condenación, pero en medio del juicio y la condenación, Dios le promete liberación y restauración en el tiempo del rey Mesías. ¿Ok? En el capítulo 3, vamos a ver reprensión contra los líderes corruptos y contra los falsos profetas adivinos. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a ustedes saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis a sí mismo la carne de mi pueblo, etcétera, 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 etcétera. Y también versículo 5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os harán noche y oscuridad de la adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. ¿Sí? Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Es clara la Biblia. Es clara. El Señor lo advirtió en el nuevo pacto, los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Judas, lo advirtieron. El libro de Apocalipsis lo advierte también. Y mira el versículo 8 del capítulo 3. Alguien me lo lea con voz fuerte, por favor. Capítulo 3. 3:8. ¿Qué entendió usted ahí? Sáqueme el principio. A ver. 3:8. ¿Alguien lo lee con voz fuerte? Miqueas, estamos en Miqueas, claro, mi amor. ¿Y tú, No. Miqueas 3:8. Oh, no, me estaba leyendo 4:8. ¿Ok? Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué principio vemos ahí, hermano? A ver. Mira lo que dice el Señor. Miqueas dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Juicio. Dios da su espíritu para darnos autoridad y denunciar su pecado. Correctísimo. Si yo estoy lleno del Espíritu de Dios, ando en santidad, ando haciendo la voluntad de Dios, y mi deber, ¿qué es? Denunciar la injusticia, el pecado que hay. Levítico 5:1 dice que si tú fuiste testigo y que no denunciares, tu culpa de ese pecado será sobre ti también. Levítico 5:1. Déjenme leerlo literalmente. Y también alguien me busca Juan 7:7, por favor. Juan 7:7. Yo leo Levítico 5:1, dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. ¿Se dan cuenta? Es bíblico. ¿Ya lo tiene alguien Juan 7:7? El Señor Jesús hablando dice: No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El mundo me aborrece, dice el Señor a mí, porque yo testifico que las obras del mundo son malas. ¿Ven el principio ahí, hermanos? Es claro, Dios nos da de la llenura de su Santo Espíritu, primeramente para andar en santidad, hacer su voluntad y denunciar todo pecado.
llamar al pueblo al arrepentimiento. Llenen ahí el propósito de la llenura del Espíritu Santo, en el versículo 8 de este capítulo 3. Ahora, y como consecuencia de tal corrupción, se predice nuevamente la destrucción de Jerusalén ahora. Jerusalén no aprendió de su hermana mayor Samaria. Pensaron que a ellos no les iba a ocurrir nada. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron ellos eso? ¿Por qué el reino del sur, Judá, pensó que nunca ellos iban a ser destruidos? A ver, Carlitos, tú que eres pilas. Hermano José. Porque yo le había dado promesa a David. Dios le había dado promesa a David, muy bien, ¿qué más? Que siempre iba a haber lámpara en su casa. Que siempre iba a haber lámpara en su casa, muy bien, esa es una muy buena respuesta. Otra respuesta. ¿Por qué más creen que Judá se creyó? No, nadie nos puede tocar. ¿Qué había en Judá? ¿Cuál era la capital de Judá? Samaria. No, de Judá. Jerusalén. ¿Y qué había en Jerusalén? El templo. El templo. ¿Y qué significaba el templo? La presencia del Dios de Israel. ¿Me entiendes? Pero el Señor se apartó. Ok. Entonces, y esa destrucción vino en el año 586 antes de Cristo. ¿Ok? Ahora, el capítulo 4 habla de la visión del futuro de restauración y gloria de Jerusalén, pero eso va a ser ¿cuándo? ¿Ya eso ocurrió? Cuando venga Cristo Jesús el Mesías, correcto. Vemos también en este capítulo 4 la predicción del cautiverio babilónico y la destrucción de Jerusalén, que eso es un presagio de lo que va a ocurrir en el futuro cuando todas las naciones enemigas vayan contra Israel a destruirla, pero Dios los librará en la batalla de Armagedón a través de Cristo Jesús. ¿Okay? Vamos a la hojita, número 4, visión del futuro de restauración y gloria de Jerusalén en tiempos del rey Mesías. ¿Sí ven? Siempre hay la promesa de la restauración. Y como ustedes pueden ver, hermanos, nosotros, como siempre le he dicho, vivimos un tiempo en ese aspecto maravilloso, porque estamos viendo el cumplimiento de eso. Después de casi 2000 años de andar vagando por todo el mundo la nación de Israel, desde el 14 de mayo de 1948, ya el Señor los está recogiendo, ya los campos áridos en Israel están produciendo grandes frutos. ¿Ok? Entonces Dios está cumpliendo su profecía. Pero en el capítulo 4 hay un paréntesis de la predicción del cautiverio babilónico en los versículos 9 al 13, que va prácticamente la segunda mitad del capítulo 4. Y de la destrucción de Jerusalén también vemos ahí, que presagia, como le dije, el asedio y ataque contra Jerusalén en la futura batalla de Armagedón, en donde Israel obtendrá una victoria contundente, pero no por sí, sino por ¿quién? ¿Quién va a darle la victoria en la batalla de Armagedón? El rey Mesías. El rey Mesías, Cristo Jesús. ¿Estamos? El capítulo 5, estamos ya en los capítulos de la consolación, de la restauración. Y por eso en el capítulo 5, ¿qué se anuncia en capítulo 5? Se anuncia el nacimiento del rey Mesías, ¿no? También en el capítulo 5 se anuncia la caída de Asiria, lo cual es un tipo de la caída de los enemigos de Israel en el futuro cuando el rey Mesías venga en su gloria. Y también, ¿qué va a pasar en el reinado del rey Mesías? Toda idolatría va a ser destruida, toda hechicería, toda brujería, todos adivinos van a desaparecer. Como alguien dijo, el doctor J. Vernon McGee, ¿a cuántos les gusta la dictadura? ¿A quiénes les gusta la dictadura? Alce la mano. Dictadura cuando hay, por ejemplo, Venezuela ahorita está gobernada por un dictador, que es Nicolás Maduro.
En Cuba fue gobernado más de 50 años por un dictador llamado Fidel Castro. Y los sucesores de ellos siguen gobernando. ¿Ok? Y así en nuestros países también hemos tenido dictaduras, ¿verdad? El Salvador ha tenido dictaduras. Ecuador ha tenido. México, hermano José. Porfirio Díaz, pero hace muchos años ya. Claro, ya hace muchos años. Pero ¿a quiénes les gusta la dictadura? Mi mamá de la casa, ¿no? Ok, pero hermano querido, la única dictadura buena es la de Cristo Jesús. Porque Cristo, su gobierno va a ser un gobierno dictatorial. Pero pastor, es que la diferencia es que el dictador Cristo es muy diferente a los dictadores humanos. Porque Él va a traer justicia social, va a traer verdadera paz, va a traer verdadero sosiego a la humanidad. ¿Ok? Igualdad. ¿Estamos? Ok, vamos al capítulo 5. Entonces vemos la predicción. Uy, aquí no le puse las animaciones. La predicción del nacimiento y el rechazo del Mesías en los versículos 2 al 4. En los versículos 5 al 9 vemos la predicción de la caída de Asiria, lo cual es un tipo de la caída de los enemigos de Israel en el futuro cuando el rey Mesías venga en su gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Eso es una promesa, es un consuelo para nosotros. La destrucción de la brujería e idolatría en el reinado del Mesías. ¿Ok? Va a ser un gobierno de santidad. También, no va a haber nada ahí. Y en el capítulo 6 vemos la pregunta humilde de Jehová. Miren el capítulo 6, hermano. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¡Wow! ¿Qué te ha hecho Jehová? ¿En qué te ha molestado Jehová? ¿Ah? La mejor forma. Ahora, ¿por qué Dios hace esa pregunta? Esa pregunta no es pertinente hoy en día también. Con su pueblo. Pueblo de Dios, ¿qué te ha hecho Jehová? ¿En qué te ha molestado? ¿En qué te ha agravado Jehová? ¿En qué te ha dañado? ¿En qué te ha hecho daño Jehová? Alce la mano si alguno de ustedes le ha hecho daño a Jehová. Al contrario, ¿no es verdad? ¿Por qué Dios pregunta eso? Porque su pueblo estaba inmerso en la corrupción, en la inmoralidad. Y por eso, miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 6. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío. Y ahí yo he puesto en el versículo 4 y 5. ¿Cuál es la mejor forma de agradecimiento para el Señor? Este es un lema, un eslogan cubano. El agradecimiento empieza con una buena memoria. ¿Ok? El agradecimiento a Jehová empieza por tener una buena memoria. Y el Señor, aquí vemos, como siempre te he dicho en toda la Biblia, Dios es un Dios histórico. Dios es un Dios que te saca en cara lo que Él ha hecho. Pero pastor, la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que tu mano izquierda hace. O sea que Jehová se contradice. No, cuando tú des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Eso es cuando das limosna. Pero aquí, ¿cuántas veces en la Biblia vemos muchísimas veces en que Dios hace referencia, les hace acordar a su pueblo olvidadizo, ingrato, no malagradecido, de que lo sacó de Egipto? Entonces la mejor forma de agradecer a Jehová es teniendo una buena memoria, acordándonos de los favores. Acuérdate de los favores, nombra sus maravillas, como dice el salmista, ¿no es verdad? ¿Cuántas maravillas el Señor ha hecho hoy en tu vida?
Incontables, de verdad. La hermana Vilmita ayer ya en la noche, porque generalmente siempre reviso mi Facebook ya en la noche antes de dormirme, ahí me escribió de que no dejemos de orar por el niño Josué y me mandó una fotito de Josué, ¿verdad? Pero hoy ese bebé Josué ya no está en este mundo, ya está en la presencia del Señor. ¿Sí ven? Es una maravilla, por así decirlo también. Una maravilla de que tú estás aquí. Hay que, sinceramente, no entiendo a veces por qué el ser humano es tan duro en reconocer las grandes cosas que Dios hace en su vida. Como decía alguien, se necesita tener más fe para no creer en Dios que para tener fe en Dios. Pero recuerda que la fe en Dios no es solo creer, la fe en Dios es esa fe que transforma la vida. Esa fe que te hace enamorarte del Señor y que te hace actuar de acuerdo a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, en este capítulo 6 también dice, ¿qué es lo que Jehová pide a su pueblo? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz clama a la ciudad, la voz de Jehová. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Qué pide Jehová, hermano? ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad el reino de Dios y su justicia. Dos cosas, siempre lo he dicho. Ya aceptaste a Cristo, muy bien, ya. Eres salvo, eres libre de la cárcel de Satanás, pero eso no es todo. Ahora tienes que hacer la justicia de Dios. Crecer, convertirte en discípulo, en maestro y en hacedor de discípulos, hacer pescadores de hombres, como el Señor lo dice en Mateo 4:19. ¿Estamos? Y lo que traerá el obedecer los mandamientos y consejos de los hombres en vez de poner atención a Jehová, en los versículos 9 al 16. El Señor nos exhorta aquí a que no escuchemos los mandamientos de hombres ni los consejos de los hombres. Siempre lo que yo les he enseñado, a mí no me crean. Escudriña la Biblia, escudriña la Biblia. Si el pueblo de Dios escudriñara la Biblia y la obedeciera, hermano, no hubieran denominaciones. No hubieran denominaciones. ¿Ok? Ese es el precio por obedecer los mandamientos de los hombres. El castigo, como vemos aquí en el capítulo 6, de los versículos 10 al 16, que en mi Biblia lo tengo todo anaranjado. Significa que no es bueno. ¿Ok? Y por último, el capítulo 7 nos habla. Mire cómo empieza. ¡Ay de mí! ¿Qué significa esa expresión? ¿Carito? ¡Dolor! ¡Ay de mí! ¿Quién está sintiendo dolor aquí? El profeta de Dios. Dice, ¡ay de mí! Estoy como cuando han recogido los frutos del verano, etcétera, etcétera. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual alma arreda a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. No creas en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Todo eso dice la Biblia, cuidado. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¡Wow! ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir el Señor? Eso no toca a mí. Varones, ¿escucharon la palabra de Jehová? Ok. Eso es para los impíos, no para nosotros, ¿ok? Entonces. Mate, vale. Es al revés, mi hermano. ¿Al revés?
Este libro es para el pueblo de Dios. Ok, pero el profeta se duele de ver el pecado, la corrupción, la inmoralidad de su pueblo. Hoy en día, hermanos queridos, ¿qué pasa con los siervos de Dios? Somos tan indolentes al ver la necesidad o el abuso que ya no lo denunciamos. Estados Unidos de Norteamérica se está viniendo moralmente abajo porque espiritualmente abajo ya se está viniendo hace rato. El día sábado tuve una reunión con los pastores aquí en Virginia y el director de la asociación nos dijo una cifra triste. No sé cuántas asociaciones había, me dijo que en todo Virginia, y quiero confirmar, no sé si eran como 200 asociaciones, pero ahora solo quedan como 20 asociaciones. Y lo dice el doctor Tom Rainer, el presidente, el director de Lifeway, la librería cristiana más grande del mundo, que sucede aquí en Nashville, Tennessee. En su libro Autopsia de una iglesia muerta, dice que hay más de 100,000 iglesias en los Estados Unidos. Escúchame bien, 100,000 iglesias cristianas evangélicas que están en la resbaladera a la muerte. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos sido indolentes, nos hemos hecho de la vista ciega. ¿Se acuerdan de Amós? ¿Amós qué significaba? Carga. Miqueas también sentía carga todos los profetas sentían carga. Y así, ese es el verdadero profeta, no los que vemos hoy en día, esos charlatanes. ¿Ok? Y pues, ¿y quién como Dios que perdona la maldad? Si ve, ahí está lo maravilloso de nuestro Dios. Ok, ya pecaste, caíste, no importa. Dios es el Dios de las oportunidades. Levántate en el nombre del Señor. Arrepiéntete, de verdad. Hay oportunidad. ¿Sí? ¿Quién como Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Si realmente eres parte del remanente, entonces te vas a levantar. Sí, pequé, hice mal, me arrepiento, recibo la disciplina de Dios y sigue adelante. Acuérdate de David, un gran ejemplo. ¿Sí ven? Y ahí vemos otra doctrina, la doctrina del remanente, ¿no? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios, se deleita en misericordia. Él se deleita en perdonar. Pero para perdonar, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento de parte de el culpable. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y mira cómo cierra Miqueas su libro con broche de oro. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces Dios cumplirá las promesas dadas a los patriarcas. Todas esas promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac, a Jacob desde Génesis se van a cumplir, se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir porque Dios no es deudor de nada. Entonces vemos este maravilloso libro de juicio y consolación, más de consolación. Vemos nuevamente que Dios es un Dios que no se complace con el pecado de su pueblo y Dios desea que su pueblo se arrepienta. Y ese es el llamado hoy en día también para el remanente. Si usted quiere ser parte del remanente, usted es aquel que va a sentir dolor por el pecado, va a repudiar el pecado y va a andar en santidad. Que ese sea siempre la guía de su vida. Ser lleno del Espíritu Santo para andar en santidad y denunciar todo pecado. Que Dios me lo bendiga grandemente.